Ley General de Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos. La Ley GEPA en materia de residuos peligrosos cuenta con 5 capítulos, los cuales a su vez cuentan con algunos artículos en los que se especifican las acciones que se deben seguir o no para la protección del medio ambiente en cuestión de los residuos peligrosos que se generan. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 2. La aplicación de este reglamento compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Artículo 3. Para efectos de este reglamento se considerarán las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y son las siguientes. Confinamiento controlado. Obra de ingeniería para la deposición final de residuos peligrosos que garantice su aislamiento definitivo. Disposición final. Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. Incineración. Método de tratamiento que consiste en la oxidación de los residuos vía combustión controlada. Jales. Residuos generados en las operaciones primarias de separación y concentración de minerales. Lixiviados, líquido proveniente de los residuos. Artículo 5. Serán responsables del cumplimiento de las disposiciones del reglamento el generador de residuos peligrosos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que manejen, importen o exporten dichos residuos. Artículo 6. Para efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, las personas que con motivo de sus actividades generen residuos están obligadas a determinar si estos son peligrosos. Para la determinación de residuos peligrosos deberán realizarse las pruebas y el análisis necesarios conforme a las normas técnicas ecológicas. Capítulo 2. De la generación de residuos peligrosos. Artículo 7. Quienes pretendan realizar obras o actividades públicas o privadas por las que puedan generarse o manejarse residuos peligrosos deberán contar con autorización de la Secretaría en los términos de los artículos 28 y 29 de la ley. En la manifestación de impacto ambiental deberán señalarse los residuos peligrosos que vayan a generarse o manejarse con motivo de la obra de que se trate y cantidades de los mismos. Artículo 8. El generador de residuos peligrosos deberá inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la Secretaría, llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, dar a los residuos peligrosos el manejo previsto en el reglamento, manejar separadamente los residuos peligrosos que sean incompatibles en los términos de las normas técnicas, envasar sus residuos peligrosos en recipientes que reúnan las condiciones de seguridad, transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Capítulo 3. Del manejo de residuos peligrosos. Este capítulo cuenta con 34 artículos. Uno de los más importantes son: Artículo 10. Se establece que para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos se requiere autorización de la Secretaría. Artículo 12. Las personas autorizadas deberán presentar antes del inicio de sus operaciones un programa de capacitación del personal responsable de manejo de residuos peligrosos y del equipo relacionado con este. Artículo 14. Para el almacenamiento y transporte de residuos peligrosos, el generador deberá envasarlos de acuerdo con su estado físico, con sus características de peligrosidad. Artículo 15. Establece ciertas condiciones que deben reunir como mínimo las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos. Artículo 16. Para las áreas de almacenamiento cerradas deberán cumplir otro tipo de condiciones. Algunas de ellas son contar con ventilación natural o forzada. Artículo 19. Queda prohibido almacenar residuos peligrosos en cantidades que rebasen la capacidad instalada del almacenamiento. Artículo 21. Establece que los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de almacenamiento deberán quedar registrados en una bitácora. Artículo 23.
Para transportar residuos peligrosos a cualquiera de las instalaciones del tratamiento del generador, deberá adquirir de la Secretaría el pago de los derechos que correspondan por este concepto. Artículo 26. Establece una serie de pasos a seguir cuando el generador de residuos contrata una empresa de servicios para el manejo y transporte de residuos peligrosos. Artículo 27. Los vehículos destinados al transporte de residuos peligrosos deberán contar con registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y reunir los requisitos que para este tipo de vehículos determine dicha dependencia. Artículo 28. Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos por vía aérea. Artículo 29. Quienes recolecten y transporten residuos peligrosos están obligados a observar los programas de mantenimiento del equipo y contar con el equipo de protección personal para los operarios de los vehículos. Artículo 31. Establece los sistemas para la disposición final de residuos peligrosos, por ejemplo, confinamientos controlados. Capítulo 4. De la importación y exportación de residuos peligrosos. En este capítulo se consta de 14 artículos, entre los cuales los más importantes son el 43, 44, 45 y 51. Artículo 43. La importación y exportación de residuos determinados peligrosos en los términos de ley de este reglamento requiere autorización de la Secretaría, la cual está facultada para intervenir en cualquier parte del territorio nacional con el objetivo de controlar los residuos peligrosos importados o exportados, así como para dictar y aplicar medidas de seguridad. Artículo 44. La autorización se otorgará para cada volumen de importación o exportación de residuos peligrosos. Artículo 45. La solicitud para obtener la autorización de importación o exportación de residuos deberá presentarse dentro de 45 días hábiles a la fecha pretendida realizar la operación. Cuando se trate de la operación, y 5 días hábiles en lo sucesivo cuando se trate de un mismo residuo, y debe de contener los siguientes anexos. Las autorizaciones podrán ser revocadas por la Secretaría en los siguientes casos: cuando por causas supervinientes se compruebe que los residuos constituyen mayor riesgo al daño al ambiente, cuando la operación de importación o exportación incumple los requisitos, cuando los residuos peligrosos ya no poseen los atributos o características, y cuando se determine que la solicitud contenía datos falsos o engañosos. Capítulo 5. Medidas de control, seguridad y sanciones. Artículo 58. De las infracciones de carácter administrativo a los preceptos de la ley de reglamento serán sancionados por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones: multa por equivalen de 20 a 20,000 días de salario mínimo, clausura temporal o definitiva y arresto hasta por 36 horas. Artículo 59. De las sanciones que procedan de la conformidad, la Secretaría podrá revocar de las autorizaciones que hubiera concedido. Artículo 60. Una vez impuestas las sanciones y vencido el plazo en su caso concedido, para subsanar las infracciones cometidas podrán imponerse multas por cada día que transcurra, sin que el total de las multas que en estos casos se pongan excedan de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción. Artículo 61. La Secretaría podrá realizar los actos de inspección y vigilancia necesaria para verificar la debida observancia del reglamento. Artículo 62. Los interesados podrán solicitar a la Secretaría a la formulación de un dictamen técnico al respecto. Artículo 63. Toda persona podrá denunciar a la Secretaría o ante otras autoridades federales o locales. Transitorios. Artículo 1. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2. Se deroga el decreto relativo a la importancia o exportación de materiales o residuos peligrosos que por su naturaleza pueden causar daños al medio ambiente. Artículo 3. Se concede un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en que entregue el vigor el presente reglamento para que las personas físicas o morales a esa fecha se encuentren.